Le saludo, querido hermano, querida hermana, en el amor del Señor. Es una bendición para mí continuar hoy día, hermanos, con la serie de estudios denominado Eliminando Barreras para una Iglesia Accesible. Hoy día vamos a estar conversando acerca del lugar de reunión, recordando que en el primer estudio de esta serie vimos una breve definición de lo que es una iglesia, y lo principal es que la iglesia es de Cristo, es una idea de Él, es para Él, es por Él, es para su gloria, es su novia, es su esposa. Fue creada por Él, es su cuerpo. La iglesia es de Cristo y en Él se sostiene su fundamento. El fundamento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es Cristo mismo. Eso es lo principal. Segundo lugar, en la iglesia se da la edificación y la comunión. La edificación, ¿cierto?, del crecimiento espiritual, la madurez, el uso de los dones, el servicio que podemos llevar a cabo para beneficiarnos los unos al otro. Esta es la idea de Dios de crecimiento. Dios quiere que cada uno de nosotros crezca junto a hermanos, junto a otros, en una relación íntima. Y esto se da también a través de la comunión, ¿cierto?, que se manifiesta a través del amor que Dios ha puesto los unos por los otros, a través de la hospitalidad, la ayuda social, el ser una comunidad que se junta humildemente y con sencillez. Y que esto es para todos sus miembros. En la Biblia no se hace diferencia entre sus miembros. Todos los miembros de la iglesia son parte, deben ser parte de la comunión y de la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el plan de Dios, esta es la idea de Dios para la iglesia. Teniendo claro eso, hermano, hoy día seguimos hablando sobre el lugar de reunión y vamos a presentar este tiempo en oración a nuestro Señor, para que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias porque tú nos permites ir ante tu palabra, Señor, y ante ti humildemente a rogarte que tú hables a nuestros corazones, nos muestres, Señor, los pasos que debemos dar, Señor, para poder ser la iglesia que tenemos que ser, un grupo de personas que queremos honrarte a ti, adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor, y queremos servirte tal como tu palabra nos dice, Señor, que debemos servirte, queremos darte la gloria a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Te rogamos, Señor, para que tú nos guíes en este tiempo de estudio bíblico, que tú me permitas ser claro, Señor, respecto a lo que tu palabra dice, Señor, y que, Señor, si hay cualquier cosa que nos impida, Señor, tomar esta palabra, Señor, tú rompas aquello que está en nuestro corazón, Señor, y tu palabra obre, Señor, ilumine si hay algo ahí, Señor, que está en oscuridad, papá. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos. Oro por mis hermanos, por mis hermanas que están escuchando, por los que van a escuchar mañana, pasado, en una semana, en un mes, en un año, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú obres por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que nuestras iglesias sean lugares accesibles para todos aquellos que necesitan, Señor, de tu palabra, Señor. Que nosotros no pongamos barreras, Señor. Elimina las barreras que nosotros estamos poniendo, Señor, como personas, Señor, falible, Señor, cuando nos reunimos, Señor, que hoy día tú nos guíes, Señor, para poder entender lo que tu palabra nos muestra acerca del lugar donde, Señor, se reunía la iglesia y que podemos tomar este ejemplo para nosotros. Te lo pedimos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hablamos hoy día, hermanos, del lugar de reunión. Vamos a ver lo que dice del lugar de reunión y no lo llamo lugar de adoración, porque Cristo fue claro respecto a esto. En Juan 4, desde el 20 en adelante, dice: nuestros padres, Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿sí? La mujer samaritana le dice a Jesucristo: nuestros padres adoraron en este monte, acá en Samaria. Y vosotros, los judíos, ¿cierto?, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le respondió: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas, acá le pido que preste atención, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesucristo acá dice tres cosas que son súper importantes. Primero, viene un cambio. En ese momento venía un cambio. Ya no iba a ser importante el lugar, como en ese momento se discutía, ¿cierto? Que acá, que en Jerusalén, que en el templo de Jerusalén, que acá en Samaria, que en este monte en Samaria. No. Lo importante que venía ahora, venía un cambio. Y ya es este cambio cuando vino Cristo. Comienza el cambio. ¿Cuál es ese cambio? Es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Tiene que ver con el corazón, con la persona, no con el lugar donde se está adorando, sino con cómo está el corazón ante Dios. Y en tercer lugar, esto es algo que Dios busca.
Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es el deseo de Dios buscar personas con corazones que estén ante Él de verdad, completamente derramados ante Él. El lugar es secundario, no importa si es Jerusalén, no importa si es Samaria, no importa si es Iquique, yo soy de allá de Iquique, no importa si es Coquimbo, donde estoy viviendo hoy día, no importa si es África, China, no importa el lugar, lo que importa es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el deseo de Dios, buscar adoradores. Es su deseo, Él busca esto. Dios es espíritu, lo dice el Señor Jesucristo, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y de verdad. Esto es necesario, el lugar no es lo importante. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. El lugar no es lo importante es el corazón del hombre ante Dios. Entonces, cuando hablamos hoy día del lugar de reunión, no estamos hablando del lugar de adoración, porque la adoración está en el corazón y se puede hacer en cualquier lugar, en todo momento. Yo puedo adorar a Dios en este lugar, en mi pieza, puedo adorar a Dios aquí en el patio, puedo adorar a Dios mientras voy yendo a comprar al negocio. Dios está buscando adoradores de verdad, de corazón, en espíritu real. Si he visto la gloria de Dios, si he conocido el Evangelio, si he nacido de nuevo por su gracia, entonces voy a querer adorarlo de verdad. Eso fue un cambio que Cristo trajo. Si he nacido de nuevo, si el Espíritu Santo muere en mí y me ha mostrado a Cristo, voy a glorificar a Dios por Cristo. ¿Quiero adorarlo? ¿Cuál es mi prioridad al adorar a Dios? ¿El lugar donde estoy? ¿Que sea un lugar bonito? ¿Esa es la prioridad? ¿Se acuerdan en el ejemplo en Hechos, cierto? Donde están alabando al Señor en prisión, hermanos nuestros. Alabando el nombre de Dios en prisión. Y eso glorificaba a Dios porque ese tipo de adoradores eran los que el Padre busca. El lugar entonces para Cristo no es lo importante. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que Dios busca son personas. Dios se enfoca en las personas y en su corazón, en cómo está su corazón ante Dios. Yo puedo adorarlo acá, podemos juntarnos aquí como hermanos y adorar a Dios. Acá afuera, allá al lado, da lo mismo el lugar. Lo importante es cómo están nuestros corazones. Puede ser en un lugar en guerra. En ese lugar podemos ir ante Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios se enfoca en el corazón. Este lugar puede quemarse y Dios puede ser adorado. Y gloria a Dios por ello, porque no es el lugar, porque no es que el lugar sea bonito, no porque tenga el mejor piso, no porque sea un templo especial, no es por el ambiente, no es por la música de fondo. Lo que Dios busca es el corazón, adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no solamente desde ese momento, sino que sea algo real, algo honesto, algo integral del ser humano, sin nada escondido. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios de verdad? ¿Nuestros corazones están enfocados en Él? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Jesucristo dice, el lugar es secundario en la adoración. Lo principal es el corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está su corazón? Teniendo claro esto, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de cómo se juntaba la iglesia cuando recién nació. Primero vamos a ver el ejemplo de Cristo y luego el ejemplo de Hechos de la primera iglesia. Esto vamos a tomarlo, hermanos, como ejemplos que la Biblia nos da acerca de cómo se reunían, entendiendo, hermanos, que estos son textos descriptivos, es decir, nos muestran lo que sucedía en ese momento, no son prescriptivos, no son una ley. No es que porque Jesús se reunía, no sé, en los montes, significa que nosotros tenemos que juntarnos en los montes. No es así. La Biblia nos describe lo que hacía Jesucristo, luego nos describe lo que hacía la iglesia, pero no nos dice hágalo de esta forma, a diferencia de otros pasajes, por ejemplo, donde Jesucristo sí dice yo les doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Eso sí es un mandamiento, eso es algo que Dios está diciendo que Él quiere que nosotros hagamos, pero sobre reunirse, Dios quiere que nos reunamos, amén. Eso está en su corazón, pero el cómo reunirnos, la Biblia simplemente nos da ejemplos de cómo se reunía Jesucristo y cómo se reunía la primera iglesia. Así que vamos a ir viendo algunos ejemplos bíblicos. ¿Dónde se reunía Jesucristo? Jesucristo se reunía en lugares públicos. Marcos 2.13 dice, entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él, a la orilla de un lago, un lugar público. Marcos 4.1. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. O sea, ya se estaban acostumbrando, ¿cierto?, a ese lugar. Pronto se reunió una gran multitud alrededor, así que entró en una barca que estaba más alta, ¿cierto? Se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla y él podía enseñarles de una parte un poco más alta. Era algo un poco práctico.
mucho más práctico, ¿cierto? Para que la gente, porque se reunió una gran multitud, pudiera escucharle. Jesucristo utilizaba lugares públicos, esto es conocido. El Sermón del Monte era un monte, ¿cierto? También enseñó en el Monte de los Olivos en otras ocasiones. Eran lugares públicos, lugares abiertos donde la gente podía acercarse a él. ¿Dónde más enseñaba Jesús? En casas abiertas. ¿Qué eran estas casas? Eran casas donde se le invitaba a Jesucristo por algún motivo a comer, a pasar la noche, por ejemplo. Y en ese lugar él se quedaba, se ponía a enseñar y las puertas estaban abiertas para que la gente pudiera acercarse. Por ejemplo, Marcos 2 dice: pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios. Jesús se reunía con las personas en una casa, y en este pasaje, ¿cierto? Después hacen un hoyo en el techo unas personas, ¿cierto? Para bajar a un amigo de ellos que estaba enfermo para que Jesucristo los sanara. Pero como vemos, estaban reunidos en una casa que tenía las puertas abiertas. Era una casa común y corriente con puertas abiertas. Lo mismo pasa en Marcos 1:29 antes. Dice: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan, Jacobo y Juan, y fueron a la casa de Simón y Andrés. Y esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Es decir, estaban en esa casa reunidos, ¿cierto? Donde llegaron después de estar en la sinagoga, con las puertas abiertas, y empezaban a traer enfermos. Él oraba por los enfermos y la gente se quedaba en la entrada viendo lo que Jesucristo hacía. Así que Jesucristo se reunía en lugares públicos y también en casas abiertas. ¿Dónde más se reunía Jesús? En lugares que estaban habilitados para enseñar. Lugares, por ejemplo, como el templo. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Las personas iban al templo y sabían que ahí podían haber rabinos, ¿cierto? Enseñando, y en este caso Jesucristo. Ya sabían que Jesucristo iba a estar en ese lugar para enseñar. Y era un lugar público, pero que era reconocido como un lugar donde uno podía ir a aprender. Otro lugar que también era público, que era abierto, eran las sinagogas. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum, dice Marcos 1:21. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Esto era algo que era conocido. Jesús enseñaba en múltiples sinagogas, iba y presentaba, ¿cierto?, el evangelio y compartía. Esos eran lugares habilitados para enseñar. Jesucristo ocupaba esos lugares para enseñar. Hoy día también, hermanos, hay lugares donde se puede enseñar. Por ejemplo, universidades, ¿cierto?, o colegios. También se pueden hacer actividades como talleres, cursos, ¿cierto? Que son lugares que la gente que va con la intención de aprender. ¿Dónde más se reunía Jesucristo, nuestro Señor? En lugares privados, ¿sí? Lugares privados donde no solamente necesariamente era un lugar cerrado, sino con algún grupo de personas con las que él necesitaba compartir cosas. En particular, no todas sus conversaciones fueron abiertas para todos. Algunos temas los habló solo con algunos. Juan 13:31-35, esto ya es su última noche, Señor, antes de su muerte. Jesús está reunido, ¿cierto?, con los 12 discípulos en la última cena, y dice Juan 13:31, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que sois o que son mis discípulos. Entonces Jesucristo estaba reunido en una casa, ¿cierto?, donde celebraron la Pascua. Y cuando Judas se va, él decide dar sus últimas enseñanzas en este lugar, donde ya no estaba toda la gente alrededor llenando, no, estaba un grupo de personas que él había escogido con quienes compartir este último tiempo. Lucas 9:10-11 dice: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Él quería estar a solas con ellos, para compartir con ellos, para corregirles, para escucharles, para acompañarles, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús lo recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. El Señor Jesucristo muchas veces quiso hablar cosas a solas con sus discípulos y no pudo porque había gente alrededor. Está también el tiempo, ¿cierto?, en el Getsemaní. Está el monte donde se transfiguró nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Son momentos que él vivió con alguno de los suyos también. Cuando él también comenzó a hablar acerca de su muerte, él comenzó hablando primero con sus discípulos y de su resurrección. Y luego fue explicándoselo una y otra vez. Algunos temas los conversaba a solas con ellos.
El problema era que la gente buscaba a Cristo y no los dejaba solos. Cristo buscaba lugares para poder enseñar cuando era necesario enseñar temas privados. Y estos son algunos ejemplos de cómo Jesucristo se reunía con sus discípulos cuando están haciendo la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia sigue los pasos del Señor Jesucristo en la forma de reunirse. Un pasaje más, Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, una parábola que no habían entendido. Y el 4:34 dice: y sin parábolas no le hablaba a todos, a todo el resto, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. O sea, había momentos donde se reunía con sus discípulos y les explicaba el sentido, el significado de las parábolas. La iglesia, como dije, siguió el mismo camino que el Señor Jesucristo dejó trazado, donde se reunía la iglesia. Primero, lugares públicos. El conocido Hechos 2:14, ¿cierto? Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ellos estaban reunidos, ¿cierto?, en una casa, en un aposento alto, ¿cierto? Pero viene el Espíritu Santo, cambia todo y de repente se junta la gente alrededor ahí y ellos salen, se ponen en un lugar alto para que la gente los pueda escuchar, un lugar abierto, y la gente oye el Evangelio por primera vez y Dios se glorifica, ¿cierto?, llevando a muchas personas a la salvación. Nótese lo práctico de esto. Se pusieron a hablar ellos y estaban hablando en diferentes idiomas que la gente entendía, que hablaban las maravillas de Dios, hablaban el Evangelio, compartieron el Evangelio en un lugar abierto. Hechos 17:17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Esto es Pablo. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, ¿dónde iba, cierto, acá Pablo a predicar? En un lugar público, a la plaza. ¿Por qué? Porque la plaza era un lugar donde en esos tiempos la gente se juntaba, ¿cierto?, para poder conversar, para poder discutir temas. Era una costumbre de aquel tiempo, ¿cierto?, entre los griegos, y que también de alguna forma se da en nuestros tiempos. Hay lugares donde la gente va a conversar. Y son lugares que están abiertos para nosotros para poder también compartir y reunirnos. Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los judíos se juntaban a orar cerca del río, fuera de la puerta, fuera de la ciudad, y también acá los apóstoles hicieron eso, salieron fuera de la puerta, fueron a ese lugar, al lugar de oración, que era un lugar abierto, un lugar público, un lugar natural, ¿cierto?, donde aprovecharon de compartir el Evangelio con estas personas, ¿cierto?, que eran judías piadosas, eran personas que iban a orar ahí cerca del río. Era un lugar público y abierto. Así que la primera iglesia seguía reuniéndose en lugares públicos y abiertos, al igual que lo hacía Jesucristo cuando lo hacía para enseñar. También habían lugares que eran específicos para la enseñanza, como ya lo vimos antes, en el caso de Jesucristo, la sinagoga. Ellos, dice, pasando en Hechos 13:14 al 16, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comenzó a enseñar. Era un lugar que estaba habilitado para enseñar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Aprovecha ese lugar habilitado para enseñar acerca de Dios, ¿cierto?, para ir y predicar el Evangelio. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo, ¿cierto?, enseñaba en la sinagoga ahí en Atenas, y le llamó la atención a la gente, ¿cierto?, y lo invitaron a este lugar, que era un lugar donde él podía exponer ante filósofos, ante personas que amaban, ¿cierto?, el conocimiento acerca de lo que él creía y querían escuchar a Pablo hablando de lo que él creía. Y Pablo va a este lugar, que es un lugar donde se enseñaba, se discutía, se debatía, a compartir acerca del Señor Jesucristo. Nótese lo práctico de esto: aprovechar los espacios disponibles para enseñar. Y Hechos 18:4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, la primera iglesia no se quedaba quieto en esto. Cada vez que tenía la posibilidad, los que estaban dedicados a la predicación del Evangelio, iba a la sinagoga, porque era un lugar que estaba abierto para enseñar. Así que la primera iglesia creció, nació juntándose en lugares que eran abiertos para la enseñanza. Y por último, las casitas. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánime, ¿cierto?, luego de
Pentecostés, cada día en el templo, se juntaban, ¿cierto? Cada día a compartir en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces compartían en un lugar público, pero también donde podían compartir el evangelio con personas que no conocían el evangelio. Luego se retiraban a las casas donde compartían el pan con sencillez. Donde se reunía la iglesia en casas. Hechos 18, 7 y 11 dice: y saliendo de allí se fue desde la sinagoga a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Cierto? Salió de la sinagoga y se fueron a la casa de Justo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Siguieron juntándose en esa casa, ¿cierto? Esto en el caso de, si no me equivoco, en la ciudad de Corinto, donde Dios le muestra en visión a Pablo que se quede más tiempo y él se queda enseñándoles en esta casa, en este lugar, levantándose la iglesia de Corinto, ¿cierto? Juntándose en casas. Hechos 20, 7 al 8. Dice: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se habían reunido en un aposento alto, en un lugar alto, ¿cierto? En una casa de aquel tiempo. Y ahí se habían reunido el primer día de la semana, ¿cierto? Que es el día domingo, para compartir nuevamente el pan, para compartir la cena del Señor, para compartir un tiempo de comunión y para compartir enseñanza. Donde en una casa, en un lugar habilitado para reunir personas. Notemos que en todos estos casos el lugar no es a lo que más énfasis se le da, sino lo que se le da más énfasis es a lo que se estaba enseñando, por supuesto al corazón de las personas. En el caso de Jesucristo, Jesucristo dice que la adoración está acá. Esto es lo que importa, no es el lugar donde adoramos, sino el corazón del que adora, es lo que está buscando nuestro Señor, y gloria a Dios por eso. Pero luego, si queremos reunirnos, ¿dónde se reunía la primera iglesia? ¿Dónde se reunía Jesucristo? En los lugares que estuvieran habilitados para hacerlo. Si iba por las calles predicando y la gente se reunía alrededor de él, seguía predicando y compartía con las personas. Si alguien le hacía una pregunta, él le respondía. Si traían a alguien para que fuera sano, él sanaba. Él no tenía problemas para poner límites en esto. Él no decía: tenemos que estar en un lugar especial para poder hacer esto, para poder enseñar. Tenemos que estar en un lugar especial para poder orar por alguien. Tenemos que estar en un lugar especial, para nada. Él decía: esta es una oportunidad para poder hacerlo y lo vamos a hacer. Y la primera iglesia hizo exactamente lo mismo. Es que se reunió gente alrededor porque escucharon que habían ruidos extraños ahí, en el lugar, en el aposento alto. En Pentecostés había gente de muchos lugares. ¿Y qué hacen? Entonces los discípulos se ponen a predicar. Y luego, ¿qué hacen? Se empiezan a juntar en las casas. Y se juntan en el templo porque era mucha gente, para poder juntarse todos y compartir entre ellos. Y luego se separan en sus casas y se van a casas diferentes donde siguen compartiendo como iglesia. La iglesia se reunía en casas y aprovechaban los lugares que estuvieran disponibles para hacerlos. ¿En el río se juntaban? Bueno, sigamos juntándonos en el río. ¿Las sinagogas nos permiten predicar el evangelio ahí? Vamos a predicar en la sinagoga. Hasta que llegaba un momento en que lamentablemente llegaban los judaizantes, los que estaban en contra de la predicación del evangelio, y le decían que no podían seguir predicando en la sinagoga, y ahí se iban a casas. La primera iglesia en general se reunía en casas, y por mucho tiempo fue así, en casas de personas. En diferentes epístolas se habla de la iglesia que se junta en la casa de tal persona, en la casa de la mamá de Marcos, por ejemplo, entre otros. Se reunían en casas a compartir con sencillez. Y fíjese que hoy día no estamos hablando en particular de lo que se hacía ahí, ya, sino del lugar. El lugar no era importante. La Biblia no nos dice tienen que juntarse en tal lugar. No nos dice eso. Nosotros, los seres humanos falibles, se nos ocurrió, ¿cierto?, la idea de juntarnos siempre en templos, si queremos tener templos y construir templos, y gastamos dinero y nos enfocamos en que el templo sea bonito y que sea acá. Pero eso son ideas nuestras. En la Biblia, la iglesia nunca se enfocó en eso. Es más, cuando se habla de la iglesia como templo, se habla de nosotros, como nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la gracia es que nosotros, como templo del Espíritu Santo, donde vamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Y Dios está con nosotros, y donde estemos podemos adorarle a Él. Nosotros somos el templo. Así que, hermanos, sobre el lugar de reunión, la Biblia no nos dice: esta es la forma en que tienen que reunirse. Nos da libertad. Y gloria a Dios por ello, porque eso significa que nosotros podemos tomar las decisiones que sean más convenientes. En algún caso, los apóstoles se ponían en lugares altos. En algún caso, iban a un lugar público, donde había una plaza, ¿cierto? Donde ahí
Desde los que estaban al centro se escuchaban mejor y más personas podían escucharlo, iban a la sinagoga. En algún caso Jesucristo se subió a un barco o a un bote para que la gente alrededor pudiera escucharlo mejor. Significa que nosotros podemos hacer adaptaciones que habiliten, que den acceso a las personas para que puedan escuchar la palabra de Dios y ser parte de la reunión. Entonces, si hablamos ya sobre accesibilidad como tal, la idea es que el lugar en el que nosotros nos reunamos sea un lugar que permita que las personas reciban el mensaje que se desea compartir. Por ello hay que considerar las necesidades, por ejemplo, sensoriales. Los distractores sensoriales. Si hay algo que puede estar distrayendo a las personas de recibir el mensaje, ya sea ruidos, olores, luces. Si el lugar, por ejemplo, no permite el acceso físico a alguien, no va a ser un buen lugar para poder reunirse. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que reunirnos en algún lugar y tenemos tiempo muy limitado, puede que esto no facilite que se hagan consultas. Pensando, por ejemplo, en las personas autistas, que algo que se recomienda es que las personas autistas se les dé un tiempo más extendido para llevar a cabo el proceso comunicativo. Si tienen dudas, que se den espacios dentro del tiempo de reunión para responder a sus dudas en el caso de que las hayan. O que se les entregue la información que ellos necesiten para poder participar y estar en el lugar donde nos vamos a reunir. Tener un espacio ahí disponible de tiempo y también espacio físico. Porque muchas personas también, ciertos autistas por temas sensoriales, necesitan más movimiento. Esos son algunos ejemplos de adaptaciones que se pueden hacer. Por ello, la Biblia no nos pone límites. Nosotros, lamentablemente, no hemos puesto límites. Hemos creado la idea de que la iglesia tiene que tener un templo. Pero la Biblia no nos dice que la iglesia tiene que tener un templo. La Biblia nos dice que nosotros somos el templo y somos el cuerpo de Cristo. Y donde nos reunamos, Él está con nosotros. Eso la palabra de Dios nos lo muestra. Y que Él se preocupa de nuestros corazones. Entonces, donde nos reunamos, tenemos que hacerlo pensando en que sea un lugar que sea accesible para las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y estas son algunas de las cosas, entre muchas cosas más, que pueden considerarse para brindar mayor accesibilidad, ¿cierto?, a las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Tiempo extra, en caso de ser necesario. Muchas veces formamos reuniones, decimos nos vamos a reunir 1 hora. Quizás 1 hora es muy poco tiempo. Para algunas personas hay personas que tienen dudas, hay personas que tienen necesidad de orar por ellos, hay personas que tienen la necesidad de conversar. En los tiempos bíblicos, como vimos recién, se reunían con sencillez. Pasaban el tiempo en el templo y luego se iban a las casas y comían. Y ahí se daban los tiempos para poder conversar tranquilamente. Hoy día, lamentablemente, muchas veces hemos caído en el error de hacer girar la iglesia alrededor del templo y del culto dominical. Y esos son espacios y tiempos limitados. En los tiempos bíblicos la iglesia no se reunía de esa forma. Tenía más libertad para la comunión y también para poder compartir acerca del Evangelio. Así que hoy día hablamos, hermanos, sobre el lugar de reunión y eliminar barreras. Que el lugar de reunión no sea una barrera para que las personas autistas, para que las personas que tengan alguna necesidad de accesibilidad diferente, que no les permita acercarse a escuchar la palabra de Dios. Que cuando nosotros escojamos un lugar para reunirnos, podamos escoger considerando las necesidades de accesibilidad de los miembros de nuestras congregaciones, de nuestros hermanos, de sus hijos también. Hoy día compartimos sobre el lugar como tal. No estamos compartiendo sobre qué se hacía en esos lugares, cómo se compartía. Ya hemos visto claramente que se predicaba la palabra, eso es algo muy claro, pero la palabra también nos muestra que se hacían otras cosas, más que las vamos a ver, si Dios quiere, en el próximo estudio sobre el lugar de reunión. Recordemos, no olvidemos, lo más importante es mi corazón. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, y Dios anda buscando adoradores que le adoren no por el lugar, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que a Dios le importa. Que a nosotros no importe lo que a Dios le importa, hermano. Que no importe lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él ha dicho. Y luego, el lugar de reunión es secundario. Que nos brinde, que tenga lo que necesitamos para brindar accesibilidad para las personas que son parte de nuestras congregaciones y para los que están por venir. Aprovechemos los lugares públicos. La Biblia no nos impide aprovechar los lugares públicos. Si hay lugares donde se pueden enseñar, si hay lugares que están habilitados para poder compartir de una forma accesible, gloria a Dios, utilicémoslos. Recordemos siempre que las cartas fueron un medio que el apóstol Pablo utilizó para poder compartir el Evangelio cuando él no podía ir y estar con ellos. Compartir enseñanza cuando no podía ir de visita, él utilizaba
una carta. Hoy día tenemos medios, podemos escribir cartas, podemos hacer reuniones online. Dios nos ha dado medios que hace 1000 años atrás no existían, pero que hoy día están al alcance y que nos pueden permitir dar mayor accesibilidad al Evangelio y a la enseñanza para las personas que quizás tengan ciertas dificultades para reunirse en un lugar físicamente. Pero cuando nos reunamos, consideremos, hermanos, en amor, las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra congregación. Que Dios le bendiga. Espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para usted, como lo ha sido para mi vida. A Dios gloria y Maranata, si Dios quiere nos vemos pronto. Cristo viene pronto.